Te hablaba de las plantaciones. En realidad tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro, pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo, y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Ahí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luciana nos lo hacía parecer, pero al parecer que así lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa. El vampiro sonrió. Y el clavicordio era un encanto. Mi hermana solía tocarlo en los atardeceres del verano. Ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras. Y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana. Los cipreses aitos de musgo flotando contra el cielo. Y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas y el encanto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Sí, nos encantaba. A todos, menos a mi hermano. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto, entonces yo era la cabeza de la familia y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas o a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba a él era orar, la oración y la vida de los santos en libros forrados de cuero. Por último, le construí un oratorio alejado de la casa y él empezó a pasar allí casi todo el día y a menudo los atardeceres. Fue algo irónico, en realidad. Era tan distinto a nosotros, tan distinto a todos. Y yo era tan normal. Yo no tenía ninguna característica excepcional, aseguró sonriendo. A veces, en la tarde, yo iba a verlo y lo encontraba en el jardín cerca del oratorio, sentado y absolutamente sosegado en un banco de piedra. Y yo le contaba mis problemas, las dificultades que tenía con los esclavos, todo lo que desconfiaba del superintendente o del tiempo de mis agentes, todos los problemas que constituían el cuerpo y el alma de mi existencia. Y él me escuchaba. Hacía pocos comentarios, siempre solícitos, de modo que cuando yo me alejaba de él, tenía la clara impresión que él me había resuelto todas mis interrogantes. No pensaba que le pudiera negar nada y juré que, por más que se me partiera el alma, él entraría en el sacerdocio cuando llegara ese momento. Por supuesto, estuve equivocado. El vampiro se detuvo en su relato. Por un momento, el chico siguió mirándolo y luego se sobresaltó, como si acabara de despertar de un sueño. Forcejeó como si no pudiera encontrar las palabras apropiadas. «Ah, ¿no quería ser sacerdote?», preguntó. El vampiro lo estudió como tratando de discernir el significado de su pregunta. Luego dijo: «Quiero decir que yo estaba equivocado con respecto a mí mismo, con no negarle nada». Sus ojos se dirigieron a la pared más lejana y se fijaron en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. «¿Visiones de verdad?», preguntó el muchacho. Pero nuevamente su voz vaciló como si estuviera pensando en otra cosa. «No lo pensé así», contestó el vampiro. «Sucedió cuando tenía 15 años. Entonces él era ya muy apuesto, tenía una piel muy fina y grandes ojos azules. Era robusto, no delgado como ahora soy y fui yo entonces. Pero sus ojos era como si cuando lo mirara a los ojos yo estuviera a solas en el límite del mundo, en una playa del océano barrida por el viento.
Lo único que había era el suave rumor de las olas. Pero, dijo con los ojos aún fijos en el marco de la ventana, empezó a tener visiones. Al principio solo me lo insinuó y dejó por completo de comer. Vivía en el oratorio a cualquier hora del día o de la noche. Yo lo podía encontrar arrodillado sobre la losa delante del altar. Y descuidó el mismo oratorio, dejó de encender las velas y de cambiar los lienzos del altar, y hasta de barrer la hojarasca. Una noche me alarmé seriamente cuando me quedé al lado del rosal mirándolo durante toda una hora, en la que jamás movió las rodillas ni jamás bajó los brazos, que tenía estirados en formando una cruz. Todos los esclavos pensaban que estaba loco, dijo el vampiro, y alzó el entrecejo como interrogándose. Yo estaba convencido de que solamente se trataba de fanatismo, que en su amor a Dios quizá había ido demasiado lejos. Entonces me contó de sus visiones. Santo Domingo y la Virgen María lo habían ido a ver al oratorio. Le habían dicho que tenía que vender sus propiedades en Luisiana, todo lo que poseía, y utilizar ese dinero para hacer en Francia la obra de Dios. Mi hermano iba a ser un gran dirigente religioso e iba a devolver su antiguo fervor al país y cambiar el curso de la batalla contra el ateísmo y la revolución. Por supuesto, no tenía dinero propio. Yo debía vender nuestras plantaciones y nuestras casas en Nueva Orleans y entregarle el dinero. Una vez más, el vampiro hizo una pausa y el muchacho quedó inmóvil mirándolo perplejo. Perdóneme, susurró. ¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones? No, dijo el vampiro, y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Yo me reí de él, y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién? Se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién? Por cierto. Y cuanto más quiso convencerme, más me reía yo. Era algo absurdo, le dije, el producto de una mente inmadura, incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije, lo haría derribar de inmediato. Él iría a la escuela en Nueva Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que le dije, pero recuerdo la sensación. Detrás de toda esta negativa desdeñosa de mi parte había un disgusto latente y una gran desilusión. Yo estaba amargamente desilusionado, no le creía una sola palabra. Pero eso es comprensible, dijo rápidamente el muchacho, cuando el vampiro hizo una pausa. Se ablandó la expresión de perplejidad de su rostro. Quiero decir, le hubiera creído a alguien. Es tan comprensible. El vampiro miró al entrevistador. Pienso que tal vez haya sido un egoísmo cruel. Déjame explicarte. Yo adoraba a mi hermano. Como ya te lo dije, a veces creía que era un santo viviente. Lo alenté en sus oraciones y meditaciones, y como dije, estaba dispuesto a que se fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio. Y si alguien me hubiera contado de un santo en Ars o en Lourdes que tenía visiones, le habría creído. Yo era católico, creía en los santos, encendía velas delante de sus estatuas de mármol en las iglesias, conocía sus imágenes, sus símbolos, sus nombres, pero no le creí. No en mi hermano. No solo no le creí que tuviera visiones, no pude considerar posible un solo instante. Ahora bien, ¿por qué? ¿Porque era mi hermano? Podía ser santo, podía ser extraño, pero San Francisco de Asís, no. Mi hermano no. Mi hermano no podía hacerlo. Eso es egoísmo, ¿te das cuenta? El entrevistador lo pensó antes de contestar y entonces asintió con la cabeza y le dijo que sí, que pensaba que así lo era. Quizá tenía visiones, dijo el vampiro. Entonces usted
Usted no afirma saber ahora si las tenía o no. No, pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones. Eso lo sé y lo sabía entonces. Esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido, jamás vaciló un instante. Y a los pocos minutos estaba muerto. ¿Cómo?, preguntó el entrevistador. Simplemente traspasó las puertas vidrieras, salió a la galería y se quedó un momento en lo alto de las escalinatas de ladrillo. Entonces se cayó. Estaba muerto cuando llegó al fondo, con el cuello roto, dijo el vampiro. Y se sacudió la cabeza con consternación. Pero su rostro aún estaba sereno. ¿Usted lo vio caer?, preguntó el chico. Perdió pie. Yo no lo vi. Pero los sirvientes lo hicieron. Dijeron que levantó la vista como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó, barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó. Yo también pensé que iba a decir algo, pero ese preciso momento me di vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando oí el ruido. El vampiro echó un ojo a la pequeña grabadora. No pude perdonármelo. Me sentí responsable de su muerte, dijo. Y todos los demás también parecían pensarlo. Pero ¿cómo pudieron pensarlo? Usted dijo que no hubo gente que lo vio caer. No fue una acusación directa, simplemente sabían que había sucedido algo desagradable entre nosotros, que habíamos discutido minutos antes del accidente. Los sirvientes nos habían oído, mi madre nos había oído. Mi madre no dejaba de preguntarme lo que había sucedido y por qué mi hermano, que era tan tranquilo, había estado gritando. Y luego mi hermana se sumió al interrogatorio y naturalmente yo me quedé sin dar explicaciones. Me negué a decir nada, estaba tan amargamente sorprendido y me sentía tan miserable que no tuve paciencia con nadie. Solo tomé la vaga decisión de que nadie se enterara de sus visiones. No sabrían que al final, en vez de convertirse en santo, se había transformado solo en un fanático. Mi hermana se fue a la cama en vez de ocuparse del funeral, y mi madre dijo a todo el vecindario que algo espantoso había sucedido en mi cuarto y que yo no lo quería contar a nadie, y hasta la policía me interrogó debido a mi propia madre. Por último, vino a verme el cura y exigió saber lo que había pasado. No se lo dije a nadie, solo fue una discusión. Dije yo no estaba en la galería cuando se cayó. Protesté y todos me miraron como si lo hubiera matado. Y yo sentí que lo había matado. Me senté en la sala al lado de su ataúd, pensando, lo he matado. Lo miré a la cara hasta que aparecieron manchas delante de mis ojos y casi me desmayé. Se había destrozado la nuca en el pavimento y su cabeza tenía una forma extraña sobre la almohada. Y me obligué a contemplarla y estudiarla, simplemente porque casi no podía soportar el dolor y el olor a podredumbre. Y sentí la tentación una y otra vez de abrirle los ojos. Todos estos eran pensamientos e impulsos demenciales. El pensamiento fundamental era: me había reído de él, no le había creído, no había sido bueno con él, había caído por mi culpa. Todo eso sucedió, ¿verdad?, susurró el muchacho. Me estaba contando algo que es verdad. Sí, dijo el vampiro mirándolo con sorpresa. Quiero seguir contándotelo, aseguró, pero cuando su mirada pasó del muchacho a la ventana, solo demostró un lejano interés en el entrevistador, que parecía sumido en silenciosas contradicciones. Pero usted dijo que no sabía de sus visiones, que usted, un vampiro, no podía saber con plena y total seguridad si... Quiero hacer las cosas en orden. Quiero contarte las cosas tal como fueron sucediendo. No sabía nada de las visiones ni lo supe nunca, afirmó. Y nuevamente esperó hasta que el chico dijo: sí,
Por favor, continúe. Pues entonces quise vender las plantaciones. No quise volver a ver jamás esa casa ni el oratorio. Finalmente las alquilé a una agencia que las trabajaría por mi cuenta y me administraría las cosas, de modo que nunca tendría necesidad de ir ahí. Y llevé a mi hermana y a mi madre a una de las casas de Nueva Orleans. Por supuesto, no podía escapar ni por un instante de mi hermano. Únicamente podía pensar en su cuerpo, pudriéndose bajo la tierra. Estaba enterrado en el cementerio de Saint Louis de Nueva Orleans. Y yo hacía todo lo posible por evitar tener que traspasar esa entrada. Pero aún así pensaba en él constantemente, borracho o sobrio. Veía su cuerpo en el ataúd y no lo podía soportar. Una y otra vez soñé que él estaba arriba en esa escalinata y que lo tomaba del brazo, que le hablaba con bondad, le pedía que volviese a su cuarto, le decía suavemente que creía en él, que debía rezar para que yo tuviera fe. En el interín, los esclavos de Pointe-du-Lac, ese es el nombre de mi plantación, empezaron a hablar de ver su fantasma en la galería, y el superintendente no podía mantener el orden. La gente de la sociedad le hacía preguntas ofensivas a mi hermana sobre el incidente, y ella se puso histérica. Simplemente pensó que debía reaccionar de esa forma, y lo hizo. Yo bebía todo el tiempo, y estaba por lo menos posible en casa. Vivía como un hombre que quería morir, pero que no tenía el valor de matarse. Caminaba a solas por las calles y los callejones de los negros. Me caí al suelo en los cabarets. Me negué 2 veces a batirme en duelo, más por apatía que por cobardía. Y verdaderamente deseaba que me asesinasen. Y entonces fui atacado. Pudo haber sido cualquiera. Y yo presentaba una invitación abierta a marineros, ladrones, maniáticos, a cualquiera. Pero se trató de un vampiro. Me atrapó a unos pasos de mi casa una noche y me dejó dándome por muerto, o así lo pensé. ¿Quiere decir que le chupó la sangre?, preguntó el muchacho. Sí, se rió el vampiro, me chupó la sangre, así se hace. Pero usted vivió, dijo el joven. Usted dijo que lo había dado dándolo por muerto. Bueno, me desangró casi al punto de mi muerte, lo que para él era suficiente. Me pusieron en cama tan pronto como me encontraron confundido y realmente ignorante de lo que me había sucedido.